criterios para decir que es una leucemia mieloide aguda M4, necesita que tenga más de 5.000 monocitos absolutos. Y los vamos a ver así, en estas condiciones. Y esto es para que no se les olvide el esquema de los monocitos. Como está el monoblasto, haciendo todos sus pliegues y como termina en sangre periférica de diferentes formas. Uno en sangre periférica, de pronto ve esta célula, lo primero que piensa es que es un neutrófilo, un polimorfo nuclear, pero se le olvida observar el citoplasma, que es gris. Los linfocitos, no los podemos decir linfocitos reactivos, ni linfocitos monocitos, ni linfocitos atípicos. Simplemente esto es para que nos quede en la cabeza, en nuestra memoria, que estos monocitos pueden tener un citoplasma hallado. Cuando el monocito está activo, puede aumentar su tamaño hasta 4 veces. Quiere decir que él tenía un valor entre 14 micras y 18 micras, puede tener un valor de 50 micras, una célula completamente grande. Puede tener un núcleo con múltiples plegamientos, los dobleces que dijimos anteriormente. Un citoplasma granular. Entre más proteínas tenga su citoplasma, mayor gránulos lo vemos. Al monocito, una de las características que tiene es que esos gránulos se ubican en forma desordenada. No es como el promielo que hace ubicación de sus gránulos surófilos en forma pareja. El monocito en forma desordenada y recibe el nombre que tiene gránulos formando remolinos. Inclusive cuando el monocito hace fagocitosis, podemos ver en algunos de los parásitos que fagocita, por ejemplo, el histoplasma capsulatum, dentro del citoplasma de los monocitos. O sea, aquí tenemos un monocito que tiene tantos gránulos, que tiene apariencia como si su citoplasma fuera rosado, sino que aquí el contraste pues no nos ayuda, pero aquí veríamos esto gris, y estos son los gránulos surófilos. Aquí sí se ve un citoplasma gris con una forma de callado. Ahora los linfocitos, ya hablamos del linfoblasto. Yo creo que el linfoblasto queda claro, ¿cierto? Por su tamaño. Y ahora este va a ser la célula problema de ahora en adelante, el prolinfocito. Porque el prolinfocito es una célula que tiene un nucleolo muy evidente. La única diferencia es cómo está la cromatina en el núcleo. En esta parte la cromatina era muy fina en el linfoblasto, mientras en el prolinfocito se dice que está en forma de grumos o en bloque, como pegotes. Y del linfocito podemos decir que el linfocito hay linfocitos pequeños, linfocitos medianos o linfocitos grandes. Aquí los vamos a describir. ¿Ustedes qué opinan de este linfocito? ¿Ustedes qué nombre le pondrían a este linfocito? Ese linfocito es un linfocito grande con respecto a los glóbulos rojos. Lo normal de estos linfocitos no es verlos en sangre periférica, porque lo normal que uno ve los linfocitos en sangre periférica son linfocitos pequeños. Pero eso es muy importante donde estemos observando esos linfocitos. Si ustedes se van del cuerpo hacia adentro, las células se reducen de tamaño por la presión de que ejercen los glóbulos rojos a esa célula. Si ustedes ven el linfocito en la parte del cuerpo hacia adelante, hacia la pluma, van a ver linfocitos grandes. Entonces, eso también depende donde estemos haciendo el conteo de los linfocitos. Este es un linfocito completamente normal. El problema es que es grande. Pero los linfocitos grandes no tienen por qué recibir el nombre ni de reactivo ni de atípico. Son linfocitos funcionales. Un linfocito, este sería como se ve en la fotografía electrónica, la condensación de la cromatina, que es en grumos o en bloques. Estos linfocitos, este linfocito, ¿cómo lo ven? ¿Ustedes pensarán que este linfocito es atípico? Este es un linfocito normal, el único problema es que tiene muesca. A esa muesca le damos el nombre de hendido o clivado. Esos linfocitos los vemos con mayor en porcentaje cuando el paciente tiene linfoma. Entonces, cuando un paciente sabemos de antemano que el paciente tiene linfoma, sobre todo en linfomas no Hodgkin, en los que son de bajo grado, que se describen como linfocitos clivados o hendidos. Entonces le vamos a reportar al médico que se observaron. Acuérdense que lo bueno en la hematología es que tiene que ser la mayoría, ¿no? No porque yo vea un clivado, ya lo va a reportar. Entonces informarían que la mayoría de los linfocitos observados son clivados, porque ustedes saben de antemano que el paciente tiene un linfoma. Entonces, ¿qué quiere decir?
que esas células de linfoma que deberían estar en la médula ósea están viniendo a sangre periférica y me están produciendo lo que se llama una en fase leucémica, ¿sí? De linfocitos maduros. Entonces vamos a diferenciar el linfocito pequeño, el linfocito grande y el linfocito basófilo. El linfocito pequeño es el que normalmente siempre observamos que tiene escaso citoplasma, un núcleo grande con una cromatina en bloques o gruesa. El linfocito grande fue el que describí anteriormente. Y este linfocito basófilo es el que normalmente tienen cuando los niños tienen alguna viral. Entonces podemos hablar que los linfocitos con una variabilidad intensa, con una cantidad de citoplasma, ahí sí le ponemos el nombre de linfocito reactivo, o como ustedes quieran llamarlo, o linfocito atípico, dependiendo de su escuela, ¿sí? Aquí se los voy a mostrar ahorita. Entonces, aquí podemos hablar de un linfocito pequeño y un linfocito grande. Ambos son completamente normal. Estos linfocitos que son de mayor tamaño son linfocitos reactivos o linfocitos, este nombre, uno le da el nombre que casi no quiera. ¿A qué le recuerda esta célula? Pues a un plasmocito. Entonces se llamarán linfocitos reactivos plasmocitoides. Recuerden que cada linfocito normal empieza a activarse, empieza a volverse reactivo cuando se encuentra en su circulación con algún resto de alguna partícula que el monocito, el granulocito, no fagocitó completamente. Entonces, estas sustancias le sirven de estímulo antigénico. Cada vez que el linfocito comienza a tener una basofilia intensa en su citoplasma, ya sabemos que ha tenido un estímulo antigénico, que por eso se llegan a ser linfocitos reactivos. Entonces, anormalidades de los linfocitos. Yo no sé ustedes cómo los llamen en sus laboratorios, pero por favor acostumbren al médico a la misma palabra. No es que llegue Josefina y Josefina siempre le dice reactivos, y llega de pronto María Consuelo y le dice atípicos. Entonces los médicos quedan unificar el concepto, ¿sí? Y que cuando sean reactivos, sí sean reactivos. No porque Josefina los vio hendidos, entonces siempre que Josefina va a ver linfocitos hendidos, los va a llamar reactivos. Y resulta que ese linfocito no está reactivo. Es un linfocito que tiene su forma desde su linaje, desde su linfoma, ¿sí? Desde la médula ósea. Entonces, un linfocito reactivo, un linfocito atípico, tiene un tamaño variable, un citoplasma abundante, con contornos irregulares, una basofilia que comienza en el borde del citoplasma, disminuye porque luego se le ve un halo perinuclear y núcleos irregulares y excéntricos. Esta cromatina en los linfocitos atípicos es muy importante observarla, porque es una cromatina laxa. Y normalmente le podemos ver el nucleolo presente. Vamos a ver para que les quede más mayor grado. Este linfocito reactivo. ¿Por qué es reactivo? Si ven que la cromatina que antes era en grumos o en bloque, ya empieza a tener huecos. Esta cromatina que se ve blanca se llama eucromatina o heterocromatina. ¿Sí? Esta cromatina. Pone que está mucho más clara. Y empieza a aumentar la cantidad de citoplasma del linfocito reactivo. Estos son los linfocitos que aumentan hasta 2 o 3 veces su tamaño. El citoplasma, lo que les decía, tiene un reborde de basofilia, un halo perinuclear. Los linfocitos que vemos